Queridos hermanos, hoy vamos a tratar un tema muy particular, a ver si podemos llegar a alguna conclusión, ¿no? Un tema que uno da por hecho, otros dan por hecho al revés, ¿no? Tiene que ver con la divinidad, ¿no? Porque uno habla todo el tiempo de Dios, pero vamos a tratar de acercarnos un poquito, ¿no? El Dios es uno, es una Trinidad. Jesús es Dios, ¿no? Es realmente parte de esa Trinidad. La Trinidad la inventaron los católicos, bueno, todo ese tipo de cosas que uno a veces escucha y no se puede creer. Vamos a analizar un poquito, vamos a ver cuáles son los motivos que hay detrás de todos estos temas, ¿no? Primero, recordemos un poco el nombre de Dios, ¿no? Se habla del nombre de Dios, de si Dios tiene nombre o no, ¿no? El nombre de Dios, el nombre de Dios. Bueno, ¿qué es lo que se nombra? Vamos a partir de ahí, ¿no? ¿Por qué uno nombra algo? Dios le dice a Adán en determinado momento, en el Edén, bueno, te voy a traer los animalitos para que vos los nombres. ¿Por qué? Porque hay un montón de animalitos. Animalitos distintos. Dentro de un mismo grupo de animales hay un montón. ¿Qué sé yo? Vos tenés un rebaño de ovejas, tenés 500.000 ovejas. Podés ponerle un nombre a cada oveja, porque tenés 500.000, así, pues esta es fulanita, aquella es menganita, la otra, ¿no? Tenés 30.000 millones de pajaritos, le pones un nombre a cada uno. Bueno, y Dios hay uno solo. Entonces, ¿es necesario nombrar a Dios? Se nombra lo que hay mucho, pero Dios es uno solo, Dios no necesita tener un nombre. Entonces lo vemos a Moisés, ¿no? Lo vemos a Moisés, le llama la atención la zarza ardiente, se acerca a ver qué raro es esto. Y Dios le dice, vení Moisés, vení, sacate las sandalias, que estás en Tierra Santa, vení. Necesito que hagas este trabajo para mí, andate a Egipto, sacá a tu pueblo de allá, ¿no? Y él dice, bueno, Dios me está hablando, pero ¿cuál de los dioses será? Porque él, Moisés, venía de un entorno politeísta, venía de un entorno egipcio, ¿no? ¿Cuántos dioses tenían los egipcios? Un montón. ¿Cuál será que me está hablando? ¿No? Entonces, después que Dios le explica lo que tiene que hacer, él dice, pero ¿cómo le digo? ¿Vos cómo te llamas? ¿Cómo le digo a mi pueblo? El Dios fulano me dice esto que tenemos que hacer. Entonces Dios le dice, yo soy el que soy. Se puede interpretar también, yo seré el que seré, o estoy siendo lo que estoy siendo. La descripción que Dios le da, que no es un nombre, sino una declaración teológica de su verdad última, ¿eh? No es un nombre, no le dijo, mira, yo soy Jorgito, anda a decirle que Jorgito te envía. No, le dice, mira, yo soy el que soy. ¿No? Le está dando una pista de su verdad última. Le está diciendo, mira, Moisés, vos no sos, yo soy. Yo soy el único que soy. Soy lo único que es. Yo soy lo único que existe. No hay nada existente fuera de mí. Yo soy el que soy. Vos no sos. Ni hablar de los otros dioses. O sea, a ver, vos no sos. La creación no es. Dioses no existen. No son. Yo soy el que soy. Y ahí vamos al paso siguiente. Dios es lo único que es y manifiesta la creación en sí mismo, porque no hay otra cosa. O sea, ¿qué hay fuera de Dios? Nada, todo es Dios. No hay nada fuera de Dios. Vamos a viajar hasta el extremo de Dios para encontrar ¿qué? Nada, o sea, siempre es Dios. Y seguimos viajando y siempre va a ser Dios. Entonces, Dios es todo y lo único que existe. Es lo único que es, lo único que tiene verdadera existencia. Yo soy el que soy, le dijo Dios a Moisés. ¿Y cómo? Y entonces la creación, ¿dónde está?
manifestada en Dios, sobre sí mismo, ¿no? La creación está manifestada sobre Dios y en Dios. Dicen las cartas, en Dios, en Él nos movemos y existimos. ¿Eh? Nos movemos y existimos. En Él, en Dios. Y ahora, ¿y Jesús? Bueno, Jesús es la palabra de Dios, el verbo, el logos. En realidad, Jesús es el nombre del verbo en su encarnación terrenal. Si vamos al momento en que Dios crea la creación, bueno, el verbo no se llama Jesús. El tema de Jesús, que en realidad es Yeshua, tiene que ver con la historia de la salvación. El verbo adquiere un nombre, que tampoco es un nombre, es una declaración de nuevo, en su rol de la encarnación terrenal para la salvación de la humanidad. Entonces, se llama Yeshua, que significa la salvación viene de Yahvé. Pero en realidad, Yeshua es la encarnación terrenal del verbo, la palabra de Dios, por la cual Dios manifiesta la creación. La manifiesta sobre sí mismo, en sí mismo, porque no hay otra cosa. Manifestar lo no manifestado. Lo que no estaba manifestado antes, Jesús manifiesta. Diría Jesús en las revelaciones de Juan, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, ¿no? Jesús es lo mismo que Dios, es de lo mismo que Dios, es la palabra de Dios. Juan, nuevamente, me encanta Juan, Juan dice en el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y acá tenemos este gran problema. O sea, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, paremos, replanteemos. ¿Cómo que estaba y es? ¿O es o está? ¿Cómo que es? Si es, entonces, ¿cómo está al lado de? ¿No? El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio, ¿no? Era el verbo. El verbo estaba con Dios y al decir estaba con Dios, lo separó. O sea, ahora está al lado de Dios, estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, esa es la Trinidad, ¿no? Un Dios único formado por tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este Padre, Hijo, que no es ni Padre ni Hijo, porque Dios no es Padre y Jesús no es Hijo, porque Dios no tiene hijos y Dios no tiene Padre. ¿Se entiende? Dios nos dice, mira, la jerarquía en la divinidad, en la forma en que Dios se manifiesta hacia quien puede verlo, entenderlo y tratar de captarlo, como humano, es esta muestra de decirnos, en Dios también hay una jerarquía. La inteligencia, lo que podríamos llamar el Dios Padre, y luego el verbo, que es la palabra de Dios por la cual Dios manifiesta, ¿no? Y entonces, ese verbo también se personaliza, se personifica. El verbo, el logos, la palabra de Dios, se personifica. Y por eso está al lado de Dios, siendo Dios. Bueno, los hebreos tenían esta percepción dada por Dios a ellos, obviamente. ¿Dónde la iban a sacar? ¿No? O sea, Dios se los da, los ilumina, ilumina a los profetas, ilumina a los agiógrafos, que son los escritores sagrados, se llaman así, agiógrafos, los escritores sagrados que escriben, Moisés, por ejemplo, ¿bien? Y ellos reciben captan esta realidad del Dios, que es uno solo y Dios único, pero que a la vez se presenta en una comunidad primigenia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como una muestra de algo que como humanos entendemos fácil, ¿no?
no nos sacó una fórmula matemática o tremenda descripción teológica interminable para explicarnos simplemente la jerarquía en la divinidad. La hace re fácil. Mira, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ya lo tenés, listo, ya está la Trinidad. O sea, y el Hijo hace caso al Padre y el Padre ama al Hijo. Y ¿no? Es sencillo. No nos complica mucho la vida, es sencillo. Dios es maravilloso y obra de esta manera tan sencilla para decir, bueno, estoy hablando con un chico, le tengo que explicar en forma de que el chico entienda. El chico es la humanidad, ¿no? O sea, a ver, ustedes son unos niños que no van a entender si yo les explico toda la teología y toda lo que metafísica está detrás de Dios. No vas a entender. Así que, mira, es sencillo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya está. Bien, ahora dicen, no, pero hay un montón de trinidades entre las religiones. Ah, es mentira, la Trinidad es un invento católico que se paganizó. Se hizo pagano, agarró y dijo, no, vamos a ser paganos. Un delirio. ¿Por qué en todas las religiones hay tríadas, trinidades? En todas, o en muchas. En muchas religiones antiguas hay tríadas y trinidades. ¿Por qué? Bueno, porque Dios no habló únicamente a los hebreos. No es que dijo, no, mira, yo no le voy a hablar a nadie, nunca, no les voy a revelar nada a nadie, nunca, solo al pueblo hebreo. Nada, Dios no obra así, no lo hace así, no. Dios le habló a todo el mundo, le habló a todos. Algunos entendieron, otros no entendieron, otros escucharon y no. Por otro lado, el enemigo, sabiendo que Dios se muestra a todo el mundo, sin problemas, ha estado engañando a todo el mundo. O sea, el engañador, el opositor. Entonces dispersó trinidades y tríadas por todos lados, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo haces para esconder un árbol? ¿Dónde lo vas a esconder? Bueno, en un bosque, ¿no? O sea, vos ves un bosque y decís, ¿y cuál será el verdadero árbol? No sé cuál es, no lo voy a encontrar. Bueno, justamente, lo que hace el enemigo es esto, ¿no? Engañar a la humanidad diciendo, no, estos son los tres dioses, no, aquellos son los tres dioses, no, estos son los, ¿no? Y encima tres dioses. Las tríadas y las trinidades de otras religiones son tres dioses. No, estos son, aquellos son, los otros son, para que no los puedas encontrar. Sin embargo, los hebreos, el pueblo elegido, los judíos, los cristianos, comprendemos que Dios, aun siendo tres, es uno. El pueblo hebreo tiene la lengua hebrea, ¿no? Y la lengua hebrea es una lengua compleja que por ahí tiene palabras que para el español, por ejemplo, nosotros que hablamos en español, si tuviéramos que traducir tal cual los textos hebreos, bueno, sería larguísimo, porque cada palabra tendríamos que darle toda la connotación para poder llegar al meollo del asunto. Entonces, a veces uno, para poder estudiar Biblia y profundizar, tenés que estudiarlos, por lo menos un poquito, los idiomas originales, porque si no, se complica comprender lo que está ahí atrás. Una de esas palabras claves en el tema Trinidad es la palabra Ejad. Los hebreos tienen dos palabras para uno. Ejad, la unidad compuesta, y Yahid, la unidad simple. Entonces, si yo digo, tengo un racimo de uvas, digo, tengo Ejad uvas. Y si digo, tengo una uva, digo, Yahid uva. ¿Se entiende? O sea, Ejad, grupo. Yahid, una. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos al Génesis, por ejemplo, los primeros 7 días del Génesis. El primer día del Génesis de los 7 días son dos relatos separados, ¿eh? El Génesis, los 7 días, el relato de la creación de los 7 días, y el Edén es otro relato. No lo confundamos, no lo mezclemos, separémoslo. Son dos cosas absolutamente distintas. El relato de los 7 días arranca con el primer día y dice, primer día. En realidad, en el hebreo dice Yom Ejad. Dice Yom, día, Ejad, grupal. Entonces, Dios nos está diciendo, a través del hagiógrafo, del escritor sagrado, nos dice, miren, presten atención.
Porque este primer día no es un primer día cualquiera, es un primer día de un grupo. Por eso es Yom Ejad. O sea, presten atención al grupo. Esa es la clave. Ténganlo en cuenta mientras siguen los otros días. Después viene el día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto. Yom Shabbat, día de reposo, día de descanso, día de cierre del grupo. Yom Shabbat. Yom Ejad, para arrancar, te dice, guarda, presta atención, viene un grupo. Día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto. Yom Shabbat cerró. Y arrancamos de vuelta. La semana, ¿no? 7 días. El séptimo, bueno, laburaste 6 días, trabajaste 6 días. Laburamos, decimos en Argentina, ¿no? Trabajamos 6 días, descansamos al séptimo. ¿Arrancó un domingo? No, no arrancó un domingo. Arrancó un día cualquiera. Da lo mismo. No tiene ningún sentido ponerle días a la semana. Eso viene después para una organización humana. Bueno, domingo, lunes, martes, miércoles. Pero cuando Dios le da a los hebreos este tema de la creación, le dice, mira, Yom Ejad, día cabeza del grupo. Ahora viene el grupo. Día segundo, tercero, cuarto, quinto, día sexto. Yom Shabbat, día de reposo. Bueno, ahí tenemos que el reposo no fue el sábado. El sábado viene mucho después, ¿no? Cuando la Iglesia Católica dice, bueno, a ver, vamos a darle un día a los judíos para que tengan su día de reposo. Nosotros el día siguiente es el día del Señor, el Dominus Dei, el Dei Dominica, ¿no? El día del Señor, que es el día en que resucitó Jesús, luego del día de reposo, ¿no? Hebreo, Shabbat. Así que nosotros tenemos el día del Señor porque es clave para el cristianismo recordar la resurrección de Cristo, ¿no? Bueno, ahora vamos a este Ejad. ¿Por qué les mencionaba yo este Ejad? Porque la Trinidad ya está en la idea múltiple de un Dios único. Único, pero a la vez múltiple. Se me quema el mate, decían los chicos, ¿no? Le decían a la maestra, me hirve el cerebro. Se me quema la cabeza. Bueno, Dios único, pero a la vez se presenta de manera múltiple, con una jerarquía. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Qué le dice la oración clave del hebreo, ¿no? Dice, Shema Israel, ¿no? Escucha Israel. Adonai, Eloheinu Adonai Ejad. El Señor nuestro dioses, porque Eloheinu es un plural. Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Uno compuesto. Si lo tuviéramos que traducir así textual, sería, oye Israel, el Señor nuestro, dioses, singular, plural, nuestro, único, dioses, la Trinidad, Adonai, el Señor, Ejad, compuesto, uno compuesto. Es maravilloso. Es maravilloso. Uno lo oye al Shema y dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, punto, ya está. Y entonces, bueno, es Dios. Y Jesús no está en ese uno. Sí, está en ese uno, ¿no? Jesús diría, ¿no? Yo y el Padre somos uno. Y los hebreos lo querían matar. ¿Por qué lo querían matar? Porque hacía referencia al Shema Israel, ¿no? Y ellos decían, ¿cómo que sos uno con Dios? No, te estás haciendo uno con Dios, te estás haciendo Dios. Y sí, obviamente. Yo y el Padre somos uno, Ejad. Los hebreos, inmediatamente, los maestros de la ley decían, ¿cómo va a decir que es Ejad con el Padre? No puede ser, eso es blasfemia. Vamos a apedrearlo, ¿no? Es genial. Bueno, ahí está el tema de que ya está en el hebreo. No, pero el hebreo no tiene la Trinidad. ¿No tiene la Trinidad? Sí tiene la Trinidad. ¿No? Lo que pasa es que tenés que estudiar un poquito, investigar, profundizar, ir hasta el fondo del idioma. Shema Israel, Adonai Eloheinu, el Señor nuestro dioses. Adonai Ejad, el Señor es uno compuesto. Bueno, vamos a mirar un poquito Jesús, ¿no? Jesús
en Juan, ¿no? Yo y el Padre somos uno, Juan 10:30, ¿no? Este, Jesús todo el tiempo usa yo soy, ¿no? El yo soy de allá, de Moisés, ¿no? Él todo el tiempo tira la pista de su divinidad, ¿no? Este, o sea, realmente uno lee los evangelios y no puedes dejar de pensar que Jesús es Dios, pero si querés ponerte en que Jesús no es Dios, bueno, se complica. Porque lees y te encontrás cosas, por ejemplo en Juan 8 que dice, porque si no crees que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Bueno, si no crees que ¿yo soy qué? ¿No? O sea, tendríamos que pararle y decir, pará, explícame. Si no sos qué, porque la frase quedó truncada, corta, ¿no? O sea, yo soy y quedamos pensando, ¿qué sos? No, él está haciendo, Jesús está hablando con los judíos, no está hablando con gente de otro lado. Él está caminando entre judíos y hablándole a los judíos. Los primeros conversos fueron judíos. Entonces, ¿qué le dice Jesús a los judíos? Porque si no creéis que yo soy el que soy, y hace referencia a lo que Dios le dice a Moisés, le está diciendo, yo soy, moriréis en vuestros pecados. Juan 8:24. En Juan 9 les dice, antes de que Abraham existiera, yo soy. ¿No? Maravilloso el yo soy, dice Jesús, yo soy el que soy parte de la divinidad, ¿no? Juan 9, soy luz del mundo. Juan 13, os lo digo desde ahora antes de que suceda para que cuando suceda creáis que yo soy. Juan 13, ¿no? Maravilloso, ¿no? Decía, ¿no? En Juan 17, Juan tiene una cabeza para la teología impresionante. Decía, ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo, dice Jesús en Juan 17. ¿No? Y ahí volvemos al principio del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba junto a Dios. ¿No? El Verbo estaba con Dios y el Verbo era divino. ¿No? Dice Juan 8, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. ¿No? Juan 14, ¿no crees que estoy en el Padre y que el Padre está en mí? ¿No? Yo soy la resurrección, el que cree en mí aunque muera vivirá. Juan 25. ¿Quién? Solo Dios puede decir eso. ¿No? Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pues separados de mí no podéis hacer nada. Juan 15. Jesús dice, yo soy hijo de Dios, Juan 10. Pero bueno, este hijo de Dios es más un título porque Dios no tiene hijos. Entonces, todos vamos a ser hijos de Dios como título, ¿no? Como título de su cercanía, de estar en el camino de lo que Dios pide para la humanidad para que hagamos, ¿no? Entonces ese Hijo de Dios puede generar alguna duda. Mucha gente se confunde cuando dice, no, pero no es Dios, es el Hijo de Dios. Bueno, Hijo de Dios es un título que en Jesús muestra una cercanía mayor con el Padre y una jerarquía de la divinidad, pero no puedes agarrarte de eso para negar la divinidad de Jesús, ¿no? O pensar que Jesús es un Dios aparte, como algunas facciones cristianas, que dicen, no. En Juan 1 no dice, y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Dice, el verbo era un Dios, y se hacen politeístas directamente, ¿no? O sea, al decir, y Jesús era un Dios, tiran toda la Biblia a la basura y transforman el judaísmo, todo el pueblo hebreo y todo el cristianismo en un politeísmo. O sea, volvemos a Canaán y decimos, vamos a tener que arrancar de nuevo. Porque al decir que Jesús es un Dios, bueno, si hay un Dios es porque hay dos o tres o cuatro y ya estamos en el politeísmo de vuelta. Una locura total, o sea, perdimos 4000 años de historia de allá desde los hebreos hasta acá. Pero bueno, lo escuchamos, ¿eh? Lo escuchamos. Jesús, el verbo es un Dios, dice, agarrando mal y interpretando mal
el griego, dicen un Dios. Bueno, no, si lees correctamente el griego no dice un Dios, dice el verbo era divino, ¿no? En principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era divino, de carácter, ¿no? De naturaleza divina. Dios, es Dios, así, tan sencillo como eso. Ahora, se complica a veces cuando uno lee los evangelios, se puede complicar en cuanto a la forma en que Jesús habla de sí mismo en tercera persona, por ejemplo, ¿no? El Hijo del Hombre ha venido para esto, aquello, lo otro. Entonces dice, no, ves, que no, tendría que decir, Dios ha venido para esto. No, no. ¿Por qué Jesús se refiere de esa manera? Bueno, primero, el original dice, el Hijo de Adán, ¿no? No el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, judío, porque Adán no es el primero de la humanidad, sino simplemente el primero del pueblo hebreo. Adán y Eva dan lugar al pueblo hebreo. La humanidad está fuera del Edén viviendo hace cientos de miles de años. Tendríamos que analizar el Edén. Tengo un video sobre el Edén, pueden buscarlo un poquito y resolvemos este tema de por qué digo que la humanidad está fuera y que Adán y Eva no son los primeros de la humanidad, ¿no? Pero bueno, Jesús se refiere a sí mismo como hijo de Adán, como diciendo, yo soy un descendiente directo de Adán y Eva. Soy un judío del pueblo hebreo, un judío. El Mesías tenía que ser judío. Bueno, él dice, yo soy eso, un hijo de Adán. Muchas veces cuando leemos los libros proféticos, los profetas hablan de esa manera, ¿no? Le dice, Dios le dice al profeta, hijo de Adán. Hace esto, haz aquello, anda a hacer lo otro. No. Y los mismos profetas dicen, vi como un hijo de Adán que venía en las nubes, ¿no? ¿Por qué? El hijo de Adán, el Mesías, el ungido, el Cristo, está cumpliendo un rol de la divinidad en la historia de la salvación. Vamos a tomarlo como si fuera una obra de teatro, aunque no es una obra de teatro, ¿no? Dejemos claro. Pero para poder entender el rol de la divinidad. Dios es Dios, único, en tres personas decimos, pero la persona como persona no llega ni cerca a definir la Trinidad. Pero vamos a tratar de acercarnos un poquito y pensar que está personificado en tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Verbo, que se presenta a Jesús a sí mismo como Hijo de Dios en esta jerarquía, el Verbo adquiere para la historia de la salvación el rol de Hijo de Adán, descendiente directo de Adán y Eva, un judío, ¿no es cierto? Y descendiente de David, el hijo de David. Bueno, tampoco es hijo de David Jesús, ¿no? Hijo de David, le gritaba la gente. Entonces vamos a decir, no, es hijo de David Jesús. No, no era hijo de David Jesús. Es descendiente de la casa de David, ¿no? De la línea real, de la realeza de David. Son roles de la divinidad. Entonces, es un judío, judío, judío. El león de David. Por eso, cuando vemos algunas profecías muy difíciles, ¿no? Esa profecía donde el profeta ve a Dios en un carro, ¿no? Lo ve en un carro el carro trascendental de la divinidad que está apoyado, su estrado, su lugar donde él se sienta, está apoyado sobre una base y debajo de la base hay 4 vivientes que tienen ruedas al lado, ¿no? El profeta ve esto, ¿no? Y parece tan raro y tan extraño. Hay 4 seres que tienen 4 rostros, ¿no? Un rostro de hombre, un rostro de águila, un rostro de buey y un rostro de hombre, de buey, de águila y de león. Ahí está, los 4. Que son los 4 roles de la divinidad en la historia de la salvación. Hombre, absolutamente hombre, nacido de una mujer.
María. Para poder encarnar absolutamente hombre, encarna a través de una mujer. Entonces tiene rostro de hombre. Luego tiene este rostro de águila, porque es absolutamente Dios, la absoluta trascendentalidad y de ahí el águila. Luego tiene rostro de león. Bueno, el rostro de león tiene que ver con esto, judío, 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 de la casa de David, el león de David. Y el buey, ¿por qué? Porque los animales al sacrificio eran bueyes. Él luego va a ser el Cordero de Dios, que era el que se sacrificaba en el templo, su sangre se echaba sobre la gente, el Cordero de Dios. Pero en el rostro es de un buey, el animal al sacrificio. Por eso tenemos 4 evangelios que representan también los 4 roles de la divinidad. El de Juan es el águila, ¿no? Por eso también vemos distintas genealogías, ¿no? Porque representan distintas facetas o roles de la divinidad en la historia de la salvación. El Verbo encarna distintos roles simultáneos, todos ellos son uno. El Logos, el Verbo, encarnado en la historia de la salvación como encarnación terrenal, y su nombre es Yeshua, que significa la salvación viene de Yahvé. Se llama Jesús, ¿por qué? Porque Yeshua en arameo era Yeshú, y de ahí queda Jesús, ¿no? El nombre de Jesús es Yeshua, que significa la salvación viene de Yahvé. Entonces, Jesús encarna en la historia de la salvación humana, el Verbo se transforma en persona a través del nacimiento, a través de María, para encarnar estos roles simultáneos de la divinidad en la historia de la salvación. Y ahí tenemos 4 vivientes separados, que son todos Jesús. Los volvemos a ver en las revelaciones de Jesucristo, las revelaciones de Juan en el Apocalipsis. Y ahí tenemos a Jesús que nos muestra todo este fraccionamiento de la divinidad, que nos muestra a través de imágenes cómo Él adquiere distintos roles en la historia de la salvación. Entonces lo vemos a Jesús en el medio y los vivientes alrededor. Todos ellos es Él, uno solo, Jesús, el Logos, el Verbo. Y a la vez es Dios uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Y es uno, sin embargo, se nos muestra como 3 en la Trinidad y se nos muestra como 4 en los vivientes. Pero sigue siendo uno Dios y sigue siendo uno Yeshua, sigue siendo uno el Verbo que encarna. Y entonces a veces yo siempre digo lo mismo, ¿no? Una vez se olvida que Yeshua es el Verbo, es el Logos, la palabra de Dios. Mientras Jesús camina en Galilea, camina entre los judíos, cuenta sus parábolas, cura a los enfermos, sana paralíticos, ciegos, ¿no? Mientras hace todas esas cosas, simultáneamente, Él está sosteniendo el universo, ¿no? Sostiene el universo, porque Él es el Verbo, Él nunca deja de ser el Verbo. No dijo, bueno, ¿sabes qué? El universo se arregle como pueda mientras tanto. El universo o los universos, porque Dios hace todo así, mucho. Así que probablemente haya infinitos universos. Así que mientras Jesús encarna terrenalmente para cumplir con la historia de salvación, salvarnos a los humanos, rescatarnos para poder llevarnos a la vida eterna, mientras hace todo eso, igual sigue sosteniendo el universo, la vida en el universo, en la perfecta armonía, ¿no? De las galaxias, sistemas solares, planetas llenos de vida, que debe haber cientos de miles de millones, no me da la cabeza para pensar cuánto, lo sigue haciendo. Sostiene a los pajaritos, a los peces, a la lluvia, al agua. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, por el que todo ha sido hecho, ¿no? Y sin él nada habría sido, decía Juan, ¿no?
el verbo, el logo. Puso su tienda entre nosotros, ¿no? Puso su tienda y habitó entre nosotros. Es eso, el verbo encarnando como persona y adquiriendo los roles de la divinidad en la historia de la salvación. Ese es Jesús, Yeshua, ¿no? Que tiene que cumplir un juego que no es un juego de Dios, ¿no? Porque el príncipe de este mundo puso unas reglas que Dios por algún motivo se lo concede, ¿no? Y se las respeta. Juega en su tablero, con sus juegas y sus normas, su juego y sus normas, y le gana en sus normas. Le paga en su juego y rescata a la humanidad de sus garras, ¿no? En la esclavitud del pecado, y lleva a la humanidad a la vida eterna, a las almas, rescatándolo de las manos del enemigo. En un juego que no es un juego de Dios, porque Dios no quiere sacrificios, ¿no? Ahí está el punto, ¿no? ¿Por qué hay una historia de sacrificios en la humanidad? Porque el enemigo buscó que la humanidad se perdiera realizando algo que Dios nunca quiso, matar. Algo cruento, con sangre derramada. Dios no quiere nada de eso, nunca quiso, ¿no? Misericordia quiero, no sacrificios, lo dijo un montón de veces. ¿Que Dios quería sacrificios? No, lo que hizo fue tolerar hasta sacárselo de encima. ¿Con quién? Con Yeshua, cumpliendo el rol, ¿no?, de Cordero de Dios, siendo el último animal al sacrificio y pagando el rescate por toda la humanidad. Solo lo podía hacer siendo Dios, ¿no? El enemigo mata a Dios en rescate por la humanidad, por todos, no quedó nadie afuera, todos, ¿no? Rescata a todos, paga un pecado que nadie podía pagar por sí mismo, eran pecados ancestrales de sacrificios humanos, politeísmo, desastre. Eso paga Jesús sacrificándose en la cruz como último y definitivo sacrificio. Ahora, uno dice, lo escucho, ¿no? Lo escucho todo el tiempo. No, pero no fue crucificado, fue colgado de un madero. Otra pavada, ¿no? ¿Por qué la cruz? ¿Qué tiene la cruz de mágico? Bueno, la cruz no tiene nada de mágico. Lo que pasa es que el enemigo, sabiendo, ¿no?, que en algún momento Dios iba a utilizar la cruz porque iba a ser crucificado, entonces lo que hizo para engañar a la humanidad y que la humanidad hiciera este tipo de dudas e inquietudes cuando llegara el momento, sembró cruces por todas las culturas antiguas, ¿no? Entonces todas las culturas antiguas tienen cruces. Cuando uno busca la cruz en la antigüedad, encontrás cruces por todos lados y de todos los colores. De todos los colores. De todas las formas y tamaños, de todos los colores. Entonces dicen, no, la cruz no es cristiana, es un invento, no, si es pagana, todos tenían cruces. Bueno, justamente, la misma es con la Trinidad. Desparramó Trinidades por todos lados y tríadas por todos lados para que uno hoy, aquellos que no tienen una fe adulta, que no pueden, no han investigado lo suficiente, ¿no?, y son engañados por este tipo de cosas, para eso lo hizo, ¿no? Para que digan, no, pero la Trinidad es un invento católico. No, la Trinidad es de Dios. Lo que ocurre es que el enemigo sembró tríadas y trinidades para sembrar esta duda y esta inquietud hoy. Y las cruces, hizo lo mismo. O sea, sembró cruces por todos lados para que llegado el momento de la crucifixión de Jesús, la cruz no fuera representativa. Sin embargo, justamente lo que hace Dios con la cruz es pisar todas esas cruces falsas y vanas de la antigüedad y se las lleva todas con él. Entonces hoy cuando uno mira una cruz, ves la cruz de Cristo, no ves todas las cruces paganas que el enemigo desparramó. Y cuando hablas de Trinidad, hablas de la Trinidad cristiana, no hablas de las tríadas y las trinidades ancestrales, porque ya nadie se acuerda de ellas. Justamente ese es el punto. ¿Qué hace Dios como política eterna, ¿no? O sea, es un mecanismo que lo vemos de siempre y lo vamos a seguir viendo en el futuro. Es sacarle al chico que está por cortarse con un vidrio, con un metal oxidado, y se está por hacer daño, sacárselo y darle algo
bueno, algo lindo, algo neutro, que no le va a hacer daño. Entonces, la cruz de Cristo pisa todas las cruces. La Trinidad, que es la verdadera del Dios único, pisa todas las tríadas y trinidades anteriores. Nadie se acuerda de eso, ya fue. O sea, Trinidad cristiana, cruz de Cristo. ¿eh? Y lo mismo hizo con las festividades, ¿no? Las festividades paganas. No, pero hacíamos festividades de honor de la naturaleza y entonces, bueno, esas festividades las pisaron los hebreos en su momento, transformándolas en las fiestas judías, que Dios necesita una fecha para una fiesta. No, es una tontería. O sea, Dios, ¿qué fiesta? ¿Qué fecha? No le va ni le viene. Pero ¿qué hizo? Bueno, todas esas fiestas que la gente tenía, días para esto, para aquello, para lo otro, Dios no le cambió la fecha. Dijo, ¿qué día? Y en el equinoccio, y en el solsticio. Bueno, seguimos con el equinoccio y el solsticio, pero festejamos otra cosa. Festejamos la salida de Egipto, festejamos el recibimiento, cuando recibimos la Torá. Luego, para el cristiano sería recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿no? La Navidad, el nacimiento de Dios, de Jesús, encarnado, el verbo encarnado. Vamos a festejar Navidad. No, pero a mí me gustaba la fiesta pagana. No existe más, no existe más. Ahora festejamos Navidad, festejamos Pascua, festejamos Pentecostés, todas cosas de Dios, lindas, hermosas, nos acordamos de cosas lindas y lo demás, ya fue, no está más, se fue. ¿no? Como cuando le dice Dios a los hebreos, mira, estos bichos se comen y estos no, estos son impuros, no se comen, no te comas todo, no te comas todo. En realidad, Dios no quería que se comieran nada, pero la gente se come todo. Entonces Dios le hizo una listita, le dijo, mira, sí, lo demás no te lo comas, es feo, es feo. Como cuando vos le decías a tu chico, no, eso en la boca no, es feo, no metas en la caca, nene, no. Bueno, lo mismo hizo Dios con nosotros como chicos. No, impuro, no. Por eso le muestra después Dios a Pedro, baja un pergamino ahí del cielo y le dice, Pedro, mata y come. Todo lo que hizo Dios es puro, no digas vos impuro. Con respecto a la gentilidad, ¿no? Porque Pedro tenía una resistencia con la gentilidad, ¿no? Así que le dice, mira, Pedro, déjate en broma. Todos son puros, toda la humanidad, todo es creación de Dios. Vos no hagas diferencia, ¿no? Pablo diría, en Dios no hay hombre ni mujer, ni judío ni gentil, ni libre ni esclavo. ¿no? Que eran los grandes temas de la antigüedad, ¿no? Hombre y mujer, no, el hombre es mejor que la mujer, entonces la mujer es distinta, no. Libre y esclavo, no, la esclavitud viene de Dios, no, tampoco. Judío y gentil, no, tampoco, son todos iguales. Todos iguales. No hay hombre y mujer, las almas son todas iguales. Y no hay libre o esclavo, mentira, no, son todos iguales. Bueno, el gran cambio cristiano en la humanidad, ¿no? Las almas son todas iguales. ¿eh? Fantástico. Bueno, tenemos un acercamiento a Jesús como Dios, ¿no? Decía en Colosenses 2, decía, en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, ¿no? O sea, hombre total, 100% hombre, pero 100% Dios. Romanos 9 decía, Cristo está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Gálatas 4, al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de mujer, ¿no? Este tema de la encarnación terrenal del verbo. ¿Cómo iba a encarnar terrenalmente? Únicamente a través de una mujer, si no, ¿qué clase de persona sería? Tiene que nacer de una mujer. Juan 5, 1 de Juan 5, la carta de Juan. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Nosotros estamos en el verdadero, manifestados en Dios, en Él vivimos y nos movemos. ¿no? Genial, bueno. Es para pensarlo tranquilo, tomárselo con tranquilidad, son temas complejos. La teología de
del nombre de Dios, que ya sabemos que no es nombre, sino una declaración teológica de su verdad última que Dios le da a Moisés, yo soy el que soy, se ve reflejado luego en Jesús, quien se llama a sí mismo todo el tiempo yo soy, haciendo referencia al yo soy de Moisés. Y al uno de Ejad, del Shema Israel, el Señor nuestro Dios es uno compuesto, grupal, Ejad, ¿no? Entonces cuando Él dice, el Padre y yo somos uno, los hebreos, los judíos lo quieren matar, pues inmediatamente les suena el Shema, ¿no? Y entonces dice, ¿cómo? Se hace Dios. Entonces está diciendo que es Dios. Eso es una blasfemia. Vamos a apedrearlo. Es genial. Bueno, muy bien. Tenemos algo para pensar. ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Hay que estudiar un poquito y tratar de comprender, trascender este tema de la divinidad, de la Trinidad. ¿Por qué es Trinidad? ¿Qué tienen que ver aquellas Trinidades anteriores? ¿Por qué existieron? ¿no? Lo cual nos lleva a darnos cuenta de que no solo Dios se mostró a todos los pueblos de la antigüedad, sino que el enemigo ha estado tratando de engañar para que estas dudas se generen, ¿no? Y mucha gente se pierda al, al buscar atrás algo que en realidad fue dado por el enemigo y logrando una mala interpretación anterior en las culturas antiguas, ¿no? Por eso Dios lo explica hoy. Lo explica en los evangelios, lo explica en la teología de Juan, en los evangelios estados, es cuestión de leerlo nomás y listo. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, les dé sabiduría e inteligencia, luz para poder penetrar un poquito, aunque sea, que es lo que tratamos de hacer en estos misterios de Dios. Los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.